le dieron, y los que en él creerán le cantará aquel que ya venció. Sobre todo
día, hermanos. Estoy un poco diferente. Siempre esperaba tener un micrófono cerca y agarrarme de él de alguna manera, pero ahora estoy un poco más libre y a veces la libertad es complicada. Creo que estamos siguiendo con el pastor Eduardo. Hay una determinada coincidencia. O él empieza a abordar un tema y yo lo continúo. Normalmente ha pasado eso. Siempre estamos interconectados, parece, sin hablar mucho entre nosotros al respecto de qué va a ser la prédica o algo así. Y luego nomás nos vemos sorprendidos, o yo me veo sorprendido, gratamente sorprendido. Hay un inconveniente dentro de la iglesia, y siempre lo ha habido en la humanidad en realidad. Y es la idea, el deseo y el procurar siempre el mejor lugar. Eso siempre nos pasa, ¿no? Una persona aprende algo, ya quiere ser, digamos, el jefe y empezar a dirigir. Y creo que esa era una de las disputas dentro de los discípulos. Durante el tiempo del ministerio del Señor Jesús, entre ellos en una ocasión estuvieron discutiendo a quién de ellos iban a servir los demás, es decir, quién era el mayor de todos ellos. En otras palabras, a quién iban a servir todos los demás. Y luego el Señor Jesús, al darse cuenta de esa discusión, les dice que el más pequeño de sus seguidores, ese sería el más grande en el reino de los cielos. El más pequeño, el más grande, de pronto como que es algo no muy entendible. De hecho, los discípulos no lo entendieron inicialmente, hasta que en la última cena, en la última Pascua, como el Señor lo había hecho a lo largo de su ministerio, servir a sus discípulos, lo hizo de forma más visible, digamos. Agarró un lebrillo, es decir, un bañador, digamos, y tomó agua y una toalla, ¿no es cierto? Y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Empezó a hacer lo que siempre hizo desde que estuvo entre nosotros, y eso es servir a los demás. Hermanos y hermanas, el servicio a Dios y su iglesia no es una alternativa, no es que nosotros los cristianos podemos hacer esto si deseamos hacerlo o no. El mismo Señor Jesús, siendo el Maestro y Señor, tomó el lugar del servicio. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Seguir en esa labor de servicio a Dios y servicio a nuestros hermanos. Y ese es el tema de la prédica de esta mañana. No es copia de la anterior semana, es digamos la segunda parte. La segunda parte. Vayamos a nuestras Biblias. Colosenses capítulo 1, versos 24 al 29. Colosenses 1, 24 al 29. El título de la prédica es Toma tu lugar en el servicio a Dios. Toma tu lugar en el servicio a Dios. La palabra del Señor dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él,
la que actúa poderosamente en mí. Amén. Tratemos de recordar esta idea durante la semana. Si tu deseo es ver a Dios obrando en tu vida, es momento de que te dediques a su servicio. ¿Sí? Si quieres ver a Dios obrando en tu vida, es momento de que te dediques a su servicio. Y vamos a ver 3 formas en que podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas, basados en la epístola a los Corintios, la porción que acabamos de leer. El primer punto que vamos a ver, y la primera forma, es ver a Dios obrando en las dificultades. Ver a Dios obrando en las dificultades. Los primeros 2 versículos que leímos, versículos 24 y 25 dicen: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En ese tiempo corría aproximadamente el año 60 después de Cristo. Pablo estaba en Roma y estaba en prisión domiciliaria. Estaba en una casa alquilada, así como nos narra Hechos de los Apóstoles. Y al empezar esta porción, escribe: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. De pronto encontramos 2 palabras, si se han dado cuenta, 2 palabras juntas, que humanamente no esperaríamos verlas: gozo y padecer. Lo habitual es que nuestro deseo y nuestro pensamiento es o tenemos el uno o tenemos el otro, tenemos gozo o tenemos padecimiento. Pero Pablo une a ambos en su experiencia. Una experiencia, yo diría, de años. En ese momento, como dijimos, estaba prisionero, sujeto a un juicio del cual podía ser condenado a muerte. Siempre había esa posibilidad, que sea condenado a muerte. Entonces no era una especie de cámara escondida, ¿no es cierto? Que él esté angustiado por el juicio y le digan al final: no, es una cámara escondida, y él tenga que reír, algo así. No. Él estaba en prisión y estaba sujeto a un juicio bajo el Imperio Romano. Debía conseguir dinero para su sustento. No podría estar haciendo la labor que le gustaría hacer, es sobrever a las iglesias, aconsejar, visitarlos, acompañar la evangelización y estar en todo ello. Y además de ello, estaba preocupado, sin duda estaba preocupado por las iglesias. Y tal vez, solo tal vez, con los dolores producto de las heridas causadas por los múltiples golpes, pedradas que recibió a lo largo de su ministerio. Y a pesar de esas adversidades, él se encuentra gozoso. ¿Por qué? Porque su estado de alegría no está determinado por las circunstancias de su alrededor. Lo fundamental en su vida no estaba de acuerdo a lo que pasaba, qué es lo que acontecía con él. Lo fundamental de él es su vida vinculada a Dios y la relación que tenía con Él. Lo adverso no es lo determinante para Pablo. Su relación con Dios sí lo es. La pregunta es: ¿qué determina el estado de ánimo tuyo? ¿Qué determina tu estado de ánimo? Continúa diciendo Pablo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Nos está sugiriendo acaso que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Gólgota era insuficiente? No nos está diciendo eso. Hermanos míos, es bueno que tengamos esto en mente. La cruz de Cristo, su vida impecable y su muerte en la cruz del Gólgota es suficiente
Nada más requerimos. Es la única forma con la que una persona se pueda acercar a Dios. Alejados de Cristo y de ese sacrificio, no obtenemos nada, no tenemos nada. Pero todavía nos encontramos con esta afirmación de Pablo: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Lo cual tiene que llevarnos a concluir necesariamente que hay alguna aflicción de Cristo por su iglesia que falta por sufrir, falta cumplir. Y Pablo lo estaba haciendo en ese momento. Veamos un ejemplo al respecto de lo que yo pienso que Pablo está diciendo aquí. Sucede que al terminar una guerra entre dos ejércitos, y conseguida la victoria de uno de los bandos, puede que después de la victoria de este ejército sobre el otro, todavía hayan escaramuzas o batallas, porque algunas unidades del ejército perdedor tienen bajo su dominio plazas que se niega a abandonar, lugares que se niega a abandonar. Entonces el ejército vencedor irá y tomará por la fuerza esas plazas si es que los perdedores no deciden dejarlo voluntariamente. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, consiguió la victoria definitiva sobre Satanás y sus seguidores, a quienes Pablo llamó en el verso 13 la potestad de las tinieblas. Pero saben, hermanos, todavía hay plazas que están bajo el dominio de esta potestad, y los perdedores se niegan a dejarlas. Entonces se necesita de valientes que tomen esas plazas, esas regiones o esas vidas, para ganarlas y reclamarlas en nombre del Señor. Falta hacer eso, y para hacerlo, para que estos valientes tomen esos lugares, van a haber batallas espirituales. No van a ser con espadas antiguamente y ametralladoras, así como vemos los juegos de videos, pero van a enfrentarse luchas de este tipo. Esas aflicciones que devienen producto de esas luchas contra la potestad de las tinieblas son las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que faltan de ser sufridas. Donde quiera que se predique el Evangelio, donde quiera que haya discipulado, vida de oración, consejería, donde quiera que haya un avance en el Evangelio, Satanás va a oponerse. Y cuando participes de eso, sin duda, él va a estar dispuesto, y sus seguidores también, a tratar de frenarte de que lo hagas, para que ganes esas plazas para el gran Rey, Jehová de los ejércitos. Pero los cristianos somos parte de las huestes del Señor. En la participación en ese servicio es muy probable que vengan aflicciones a tu vida. Y esas aflicciones son las aflicciones de Cristo por la iglesia, que faltan ser completadas, reservadas para los valientes, hombres y mujeres que deciden servir a su Señor, el que dio su vida por ellos. A lo largo de su ministerio, Pablo sufrió estos azotes, persecuciones, intentos de asesinato, naufragios, el ser apedreado, y en el tiempo de la Escritura estaba prisionero. Estaba cumpliendo en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Las fuerzas del mal, hermanos, no van a dejar las vidas que tienen sujetas solo porque el Rey ganó la victoria, porque Jesús es el vencedor. No lo han hecho hace 2000 años y no lo van a hacer ahora. Una vez más, se requiere de valientes, de verdaderos cristianos que sirvan al gran Dios
necesita de ti. El ejército de Dios necesita de ti. La porción continúa diciendo, de la cual fui hecho ministro, hablando de la iglesia. La palabra misma esta de ministro correspondería a la palabra diácono, que es un servidor que puede hacerlo o por obligación o voluntariamente. En ambos casos es una labor de servicio esforzado. Contrario, digamos, a lo que la palabra ministro, como traduce Reina Valera, pueda significar. Entonces Pablo dice, yo soy el servidor dentro de esto. El versículo 25 continúa, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo era por un lado el servidor y también el administrador. Ahora, no se trata de que él era el pianista, era el guitarrista y él hacía toda la obra, no está hablando de dos cargos que tenía bajo él para que realice, sino más bien corresponde a uno. En la antigüedad, si tratamos de recordar un poco de la vida de la antigüedad, el Señor Jesús, por ejemplo, nos presentó en sus parábolas cómo se administraba una hacienda. En la parábola del mayordomo infiel, por ejemplo. Este mayordomo era siervo del dueño. En muchos casos, un esclavo que cumple las labores de administrador. Administración y mayordomía son la misma palabra. En ese tiempo no habían licenciaturas, maestrías o cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Y normalmente lo que más servía era la habilidad natural. ¿Recuerdan a José? Sí, a José, uno de los 12 hijos de Jacob, una vez vendido a Egipto, José empezó a mostrar las dotes naturales que Dios le había dado, porque además Dios estaba con él y llegó a ser el administrador de toda la hacienda y las propiedades de su amo, Potifar. Potifar no tenía que preocuparse nada, dice las Escrituras, sino solo aquello que comía. Y José era el esclavo, pero era el administrador. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Él es el servidor de la iglesia, pero también es el administrador. Dios le había dado la labor de administrar y proveer todo lo que sea necesario para que su pueblo sea debidamente alimentado. Y el pueblo era alimentado con la palabra de Dios. Y esa es la labor que le gustaba hacer a Pablo. Y la realizaba con total plenitud. Desde julio del año 64 después de Cristo, en esa fecha, en julio, 18 de julio, si mal no recuerdo, no soy testigo presencial por si acaso, estalló el incendio en Roma. Y como ustedes saben, ese incendio bajo el emperador Nerón, quien luego culpó a los cristianos por este incendio. Las masas incluso estaban pensando que él era, y para deslindar toda responsabilidad acusó a los cristianos. Ahí empezó la persecución de la iglesia cristiana bajo el imperio romano y se extendió hasta el 311 después de Cristo, aproximadamente 250 años en los cuales los cristianos eran muertos de las peores formas imaginables. Y saben, cada vez había más cristianos. Morían cristianos, pero habían más cristianos. Recuerdo haber leído el comentario de un comentarista bíblico que decía que el cristianismo durante estos 250 años, tiempo de la persecución, crecía como un bosque. Un bosque. Los cristianos eran como un bosque, pero este bosque estaba regado por sangre. Sangre de los mártires regaba esto, dice el comentarista. Tal vez
parece contraproducente. Mi idea es animarles al servicio de Dios, pero hablarles de persecución, hablarles de sufrimiento parece contraproducente, pero no lo es. No lo es porque el sufrimiento es parte de la vida humana, ¿no es cierto? No es extraño que alguien esté durmiendo y de pronto se despierte con un dolor de muelas, digamos, o un dolor en el abdomen, que haya problemas mientras estás yendo a tu trabajo, dificultades en el trabajo, peleas, discusiones en la calle, rivalidad en los estudios, persecuciones de una o de otra manera. Muchos considerarían que es mejor no mover el avispero de la potestad de las tinieblas. Es decir, como hacer una especie de pacto con la potestad de las tinieblas y decir, ni yo te molesto, ni tú me molestas. Déjame ser yo un cristiano que voy a la iglesia los domingos y ya. Y la potestad de las tinieblas me deje tranquilo y no me haga blanco de sus ataques. Tal vez sería lógico, tal vez eso sería lógico, pero eso implicaría que no eres un cristiano. El Señor Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo. Les llamó a ser aborrecidos por su causa, aborrecidos por Él. En Marcos 13:13, por ejemplo, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por definición, el cristiano es enemigo del sistema que se opone contra Dios y su voluntad. El sistema liderado por Satanás que se opone a Dios y su voluntad, a eso se le llama mundo. Y ese mundo está contra Cristo y está contra sus seguidores. Entonces, buscar hacer un pacto con la potestad de las tinieblas para no tener sufrimientos es traicionar a Cristo. No servir a Dios y su iglesia para vivir con tranquilidad no es ser siervo de Dios. No es ser hijo de Dios. Hermanos, hermanas, nosotros estamos llamados a cosas grandes. Estamos llamados a ver a Dios obrando en la dificultad. Cuando tienes dificultad, que veas a Dios obrando allí. Ver a Dios peleando por nosotros. Incluso estamos llamados a ser consolados por Dios, sentirlo cerca. Alguien en este lugar quiere renunciar a esas experiencias, renunciar a orar y sentir su cercanía, su consuelo, su compañía y sentir su ayuda en las dificultades. ¿Alguien quiere renunciar a ello? Entonces es momento de que si tu deseo es ver a Dios obrando en tu vida, es momento que te dediques a su servicio. Dijimos en el primer punto, ver a Dios obrando en las dificultades. A veces dificultades muy grandes como las que tuvo Pablo. A veces no tanto, pero Dios obrando allí. Ahora vayamos al segundo punto. Ver a Dios obrando por medio de Cristo. Los versículos 26 y 27 dicen: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La venida del Mesías estaba anunciada en el Antiguo Testamento y era vista como la bendición de Dios para Israel. Y aunque en muchas partes hablaba también de los gentiles, es decir, los descendientes de las otras naciones que no eran judíos, por los judíos era visto como una bendición colateral.
Es decir, iban a ser bendecidos los judíos y algo iba a caer sobre los demás, porque la bendición era para los judíos y sería como una bendición por accidente, ¿no? Pero no es un accidente. Es una bendición que Dios tenía dirigido para su pueblo, tiene dirigido para su pueblo, y en el que su pueblo es beneficiado. La llegada del Evangelio a las naciones no judías, encabezado por Pablo, que nos dice, este es un misterio, es decir, algo que en los tiempos del Antiguo Testamento estaba oculto, y con la venida de Cristo, y más concretamente con la predicación del Evangelio, se hace conocido. Era un misterio, pero que ahora es conocido. Ese misterio muestra que el pueblo de Dios no está restringido a los judíos piadosos, sino que los gentiles que creen en Cristo son parte del pueblo de Dios, del mismo modo que cualquier judío piadoso que cree, sin ninguna distinción. Un creyente de este tiempo, un cristiano, es tan hijo de Dios como lo es el pueblo fiel judío del Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esa bendición para nosotros los no judíos permaneció oculto, era un misterio en los tiempos y las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Qué bonita frase. Cuando Miguel lo dijo, sonó realmente interesante. Santos. Es la forma de Dios de referirse a ti. Santo, santa. Desde el primer siglo, desde el mismo inicio de la iglesia cristiana, los cristianos son llamados santos. Es un nominativo muy grande, lo era en la antigüedad, y es hoy. Yo veo mi vida y de pronto no veo tan santo, porque de pronto mi idea de santo ha sido también afectado por aquello que la Iglesia Católica, de donde en realidad provengo, yo empecé siendo católico, tiene una forma especial de aplicar ese término santos. Ningún sacerdote cuando está en la misa o pasando al frente llama al pueblo santos, no se atreve a hacer tanto. Los santos son las imágenes que están en las iglesias, que han sido canonizados y que son venerados. Pero ese no es un concepto bíblico. El concepto bíblico es que todos los creyentes, todos aquellos que creen en Jesús como su Salvador, ellos son santos, porque estos consideran que el sacrificio del Señor Jesús es suficiente para pagar por sus pecados. Y si es así, entonces no hay pecados por los cuales pagar. Y lo que queda es santo. Si la Biblia nos llama santos, si Dios nos llama santos, sigamos por ese camino. A veces la pelamos, sin duda, pero limpiemos el polvo y sigamos adelante. Pablo continúa diciéndonos, ¿es Cristo en vosotros esperanza de gloria? Los humanos vivimos en una dicotomía. Esperamos que siempre nos suceda algo mejor. Incluso en los umbrales de la muerte, las personas esperan que la experiencia que vayan a vivir posteriormente sea buena, sea agradable, sea mejor que la experiencia que han vivido en esta tierra. Pero a la vez, muy en el fondo, las personas saben que son transgresoras y merecen la consecuencia de sus acciones. Merecen la consecuencia de las buenas acciones, pero también de las malas. Y entonces surgió la idea de la balanza, ¿no es cierto?
mis malas acciones en un platillo y mis buenas acciones en el otro platillo. Y entonces, que las buenas acciones sean más que las malas. Esa es la idea, pero ese otra vez no es un concepto bíblico. Parece lógico, pero no es un concepto bíblico. El punto es que todos los humanos tienen esperanza de gloria. Estar en un buen lugar, en aquel que Dios tiene preparado para los suyos, o algo similar según su cosmovisión. Entonces no es natural al pensamiento humano y al anhelo de la mente y el alma humana la idea de la extinción. Es decir, que después de la muerte todo se termina, aquello que nos plantea el materialismo y el ateísmo, que todo de la persona termina tras de la muerte. Eso no es normal a las personas, no es natural. Porque es Dios quien ha puesto ese anhelo en nosotros. Todos esperamos algo mejor hacia el futuro, estemos con vida o estemos hacia los umbrales de la muerte, en el lecho de muerte. Este anhelo, esta esperanza de gloria es obra de Dios. Dios nos ha dado el anhelo en el corazón y ¿saben? Dios ha provisto la satisfacción de este anhelo. Su nombre es Jesucristo. Él es la satisfacción de este anhelo. Tú que estás escuchando, si verdaderamente buscas mejores días para ti aquí en la tierra y en la eternidad, si esperas las bendiciones de Dios, apoyado en las Escrituras, puedo afirmar categóricamente que solo con Jesucristo puedes alcanzarlas. A lo largo de tu vida eres testigo contra ti mismo de los errores que cometes, de las malas acciones, de los pecados. Algunas de esas todavía llegan a ser muy horribles a tus ojos, acciones que tú cometes. Y piensas, ¿cómo es posible que yo pueda hacer estas cosas? Y si te pones a pensar, no son tan escasas. El Señor Jesús vino para que seas libre de esos pecados, de esas acciones que tal vez no te dejan tranquilo, no te dejan tranquila. El Señor Jesús, el eterno Hijo de Dios, se encarnó, vivió una vida santa, sufrió y murió como si Él hubiera sido el culpable de los peores pecados, de todos los pecados que se hubieran cometido contra la justicia de Dios. Sufrió el juicio de Dios y la condena por los pecados que Él no cometió, para que los que sí cometieron esos pecados sean librados de la consecuencia de esas acciones. No hay otra forma de quedar libre de esas faltas, no la hay. Nadie jamás puede ofrecerte quitarte esos pecados. Nadie puede agarrar esos pecados y despojarte de ellos y dejarte sin culpa. Solo el que murió por tus pecados, cargándolos, llevándolos a la cruz del Gólgota y de allí al lugar donde no hay más memoria de esos pecados, solo Él te los puede quitar. Eso hizo el Señor Jesús. Si crees en Él, si confías en Él tus pecados, si lo haces, quedas libre de ellos. Y a partir de allí, puedes ver a Dios obrando en tu vida cada vez más por medio de Cristo. Por medio de tu fe puesta en Él. Porque toda bendición que llega a nuestra vida, la llega precisamente a través del Señor Jesús, el Dios hombre, aquel que dio su vida para rescatarnos de nuestros pecados, a los que confían en Él. Desde que crees, hermano, hermana, desde que crees en Cristo, hay un nexo entre Dios y tú,
Y ese nexo nunca desaparecerá. Por él llega la bendición de Dios. Ese nexo es Dios mismo. Su nombre es Jesucristo. Y Dios obrará en tu vida por medio de él, desde que crees en él y hasta la eternidad. Y eso es decir, que no tiene fin. Cristo mismo es el misterio que estuvo oculto en las generaciones de la antigüedad, quien vino a servir y lo hizo en los años de su encarnación. Sirvió, pero no terminó allí. Continúa haciendo, continúa sirviendo y obrando a través de los creyentes y en los creyentes. De modo que el Evangelio es predicado y creído, y lo será hasta la consumación de los tiempos. Y cuando tú tomas tu lugar en el servicio de Dios y su iglesia, eres un correcto seguidor suyo. Y entonces experimentas aquello que él mismo vivió en sus años de encarnación. Ve a Dios obrando. Ver a Dios obrando en las dificultades. El Señor tuvo dificultades. Hombre de dolores, experimentado en quebranto. Ver a Dios por medio de Cristo. Tú puedes ver a Dios obrando en tu vida por medio de Cristo. Y vamos al tercer punto. Ver a Dios obrando en tu labor de servicio. Versículos 28 al 29. Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo y su entorno predicaban el Evangelio por toda la región que está en torno a Colosas. Colosas era una ciudad de Asia, distante a unos 160 kilómetros de la capital, hacia el este, 160 kilómetros al este de Éfeso. Ciudad en la cual el apóstol ministró en el tercer viaje misionero. En Éfeso, en el tercer viaje misionero, Pablo centró su ministerio ahí, en esta capital, por 3 años seguidos. Desde allí expandió el Evangelio por toda Asia. No solo predicaba, sí lo hacía, pero no solo predicaba. Era en realidad un verdadero estratega. Dirigía a sus colaboradores, un verdadero equipo misionero, y expandió el Evangelio por toda esa región. Todos los de Éfeso escucharon el Evangelio. No todos aceptaron, no todos siguieron el Evangelio, pero todos escucharon. Eventualmente se convertían algunos, pero también los viajeros circunstanciales llegaban allí y escuchaban el Evangelio. Y muchos de ellos, una vez convertidos, eran instruidos, capacitados para que regresen a sus ciudades, lleven el Evangelio consigo y allí eventualmente inicien una iglesia en su ciudad. Su labor, la labor de Pablo, fue tan eficiente que no es extraño que cerca de los 3 años, antes de que se cumplan los 3 años, se haya producido un gran alboroto en la ciudad de Éfeso. Hechos 19 nos habla de ello. Vamos a leer los versos 25 al 27 de cómo un platero, un trabajador de plata, habla a sus colegas y les dice estas palabras. Hechos 19, 25 al 27. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
El ministerio de Pablo fue apoyado por Dios al extremo de que los paganos veían esta posibilidad, que esto pueda suceder. Estando en Éfeso, Pablo no hizo una predicación pueblo por pueblo, sino que se centró en Éfeso y desde allí dirigió la predicación del Evangelio por toda la provincia. En cuanto a la labor que realizó, aquí en esta porción nos habla de dos hechos concretos: de amonestar y enseñar. El amonestar tiene la idea de instruir a una persona teniendo en mente él o los hechos malos que eran comunes en el mundo griego de ese tiempo. Y enseñar es también instruir, pero teniendo en la mente aquello que se imparte. La labor de Pablo, entre otras cosas, incluía la evangelización y el discipulado. ¿Para qué? Para que los nuevos creyentes lleguen a la madurez espiritual. Ese es el sentido de ser perfectos en Cristo Jesús. Perfecto es aquel que es maduro espiritualmente y puede entonces discernir entre el bien y el mal y no está consultando permanentemente: ¿está bien si hago esto o está bien si hago esto otro? Porque ya está instruido, ya está capacitado por Dios para seguirle a Él. Esos son los creyentes a quienes Pablo llama perfectos. Hace algunos años, y bueno, casualmente sucede que ayer Israel fue atacada desde fuera, ¿cierto? Hace algunos años escuché un comentario de los mismos israelitas cómo consideraban a su población, como soldados de primera línea. Se preciaban de ser ellos, todos los israelitas, soldados de primera línea, no solo el ejército. De hecho, el ejército, decían, han empezado a fallar en este último tiempo, pero nosotros podemos estar en 5 minutos en cualquier lugar donde se presente un conflicto, debidamente armados. Y no solo eso, los civiles estaban preparados de en cualquier momento poder volver a ingresar al ejército en defensa de su país. No sabemos cómo vaya a ser ahora, pero todos los israelitas son soldados de primera línea, decían. ¿Saben? En el primer siglo, todos los cristianos eran verdaderos soldados de primera línea en la propagación del Evangelio. Cada uno preparado para vivir y expandir el Evangelio. Eran conocidos por Dios y a la vez ellos conocían a Dios. En el versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dos cosas importantes. La primera, el trabajo duro de Pablo y sus asociados. Una lucha extenuante, predicando el Evangelio, discipulando, guiando a los creyentes, enseñándoles y haciendo todo lo que fuera necesario para que el Evangelio se propague y las personas crean. Y la segunda cosa, todavía más importante, es la obra del Espíritu Santo. Dice Pablo: la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Poderosamente en mí. Esa es la potencia fundamental para la labor de Pablo en el primer siglo. Y lo es también el Espíritu Santo. Es la potencia principal a lo largo de la historia. Y en el siglo XXI, por supuesto que sí. El apóstol podría esforzarse en todo lo que quiera, podría esforzarse al máximo, pero si no era la potencia de Dios, aquella era una obra humana que iba a terminar en algún momento. William Hendrickson, hablando de esta porción, comenta: a menudo se ha preguntado,
¿Cómo le es posible a un hombre además con un espino en la carne, aún con la ayuda de sus colaboradores, cómo pudo hacer tanto? La respuesta está en las palabras mismas de Pablo: luchando en virtud de su poder, que obra poderosamente en mí. La clave fue el Espíritu Santo, utilizando el esfuerzo de Pablo, fortaleciéndolo a él, dirigiéndole y consiguiendo la propagación del Evangelio. Y así como Pablo, el Espíritu Santo ha guiado a los cristianos durante estos 2000 años para que el Evangelio llegue a nosotros, y todavía el Espíritu Santo está dispuesto a usarte para que tú participes de esta obra de evangelización, de discipulado, de consejería, de enseñanza. O por ahí alguien dice: yo ya soy mayor, de oración. Hay muchas facetas en las cuales cada uno de nosotros puede participar. Precisamos la dirección del Espíritu Santo, su capacitación, su ayuda, su guía y su consuelo para realizar la obra a la cual estamos llamados, realizar la obra a la cual tú estás llamado, para que la realices conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, hermana, toma tu lugar en el servicio a Dios. Uno de los grandes evangelistas del siglo XIX fue Dwight L. Moody. Nació en una familia pobre y que muy pronto sufrió la muerte del padre, dejando a la esposa con 9 niños que alimentar. 9. Entonces Moody tuvo que trabajar desde muy temprana edad en las granjas vecinas. Solo tuvo 7 años de escolaridad. A los 20 años, ya alejado de su hogar, llegó a la ciudad de Boston y allí trabajó en una zapatería. Y en ese lugar descubrió sus fuertes dotes de vendedor y empezó pronto a prosperar económicamente. Asistía a una iglesia prácticamente obligado, porque el requisito para trabajar en la zapatería era ir los domingos a la iglesia, aunque esta labor le consideraba desaburrida, pero iba allá. Un día de ellos, estando trabajando en la zapatería, fue entrevistado por Edward Kimball, el maestro de la escuela dominical. Kimball le presentó el Evangelio de forma rápida, estando en el trabajo de Moody. Allí mismo, Dwight Moody se convirtió al Señor Jesús, y desde ese momento cambió su vida, sirviendo a Dios de múltiples formas, llegando a ser predicador de multitudes y uno de los más destacados evangelistas del siglo XIX. Con todo y lo que hizo, tenía sus detractores que decían: comete demasiados errores gramaticales al hablar, tuvo poca instrucción, no está preparado para esa labor. Y Moody a eso respondió: sé que cometo muchos errores y que me faltan muchas cosas, pero estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Luego respondió con aquel que le decía esas palabras: amigo, usted tiene gramática suficiente. ¿Qué va a hacer con eso para el maestro? Hermanos, hermanas, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos por el maestro? ¿Qué vamos a hacer? Los cristianos debemos tener un deseo que no sea saciado con nada, una ansia que las cosas del mundo no puedan satisfacer, y esta sea nuestra necesidad de servir a Dios
y por supuesto a su iglesia. Sin ese deseo, las adversidades más simples van a terminar con cualquier pensamiento en el sentido de avanzar en el servicio y conocimiento de Dios. Sin duda, todos queremos ver a Dios obrando en nuestra vida. Todo cristiano necesita de Dios, presenciar a Dios. Pero muchos quieren ver a Dios obrando en cosas superficiales como goles en el fútbol, conseguir entradas para el cine, aprobar exámenes para lo que no ha estudiado mucho, llegar a tiempo a una cita a la cual he salido tarde. Algunas pueden ser buenas, pero en realidad lo que Dios busca para nosotros va más allá. Hermanos, hermanas, el servicio a Dios es una bendición para ti. Es un privilegio reservado para los santos. Es la manera mediante la cual Dios ha llevado el Evangelio a lugares inimaginables. Seguro estoy de que Dios quiere usarte para hacer aquello que ni siquiera puedes imaginar. Darte de su gracia para que realices obras que ni habías pensado. Y mejor, hacer obras, Dios, hacer obras por medio de ti, de lo cual vas a quedar sorprendido. Eso es lo que Dios hizo a través de Pablo y de tantos otros a lo largo de la historia. Escucha las palabras de Moody. Lo que necesitamos es estar activos en la obra de nuestro Maestro. Que cada persona haga lo que él o ella puede hacer para edificar el reino de Dios. Mientras más usemos nuestros medios y oportunidades, más aumentarán nuestra capacidad y oportunidades. Si no participamos en la labor de servir a Dios, menos capacidades tendremos y más vacíos estaremos. Pero Dios te ha capacitado lo suficiente, ha capacitado a todo cristiano para que puedan servirlo a Él y a su iglesia. Y nosotros, los que estamos aquí, los que nos ven por las redes, no somos una excepción. Estamos capacitados. Entonces, anhelemos ser usados por Dios. Anhelemos vivir con Dios cada día y a través de ello, que Dios obre activamente en nosotros para participar en la expansión del Evangelio. Ánimo entonces, oremos. Bendito Padre, nuestro Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte el jalón de orejas o despertarnos una vez más al llamado de tu servicio. Señor, hemos pasado por alto. Pensamos que recibir al Señor Jesús era suficiente, pero no habíamos considerado que ese solo fue el principio. Y que hay mucho por hacer, mucha bendición que recibir de tu mano, estando en la obra de servicio a ti y a tu iglesia. Señor, aviva nuestro espíritu, fortalécenos para que estemos decididos a tu servicio y nada nos haga cambiar en ese deseo. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos verte obrando cada día por medio de nosotros, Señor, siendo usados por ti. Te rogamos, Señor, que nos perdones y nos guíes en este camino de servicio. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. En
tiene salvación, tiene salvación. Dile al hermano a tu lado, cántale al Cordero. Aleluya, si te ha libertado, si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Aleluya. Cantaremos siempre, amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05791.
719-05791. En la zona central al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.